Vale, vamos a comenzar con el tema 4 de aprendizaje, principios básicos del condicionamiento operante. Vamos a empezar Vamos allá. vamos a empezar por los antecedentes históricos y después ya definición, procedimientos y fenómenos. Vale, vamos con los antecedentes históricos. Thorndike y la ley del efecto y el análisis experimental del comportamiento de Skinner. Vale, antecedentes históricos. Vamos para abajo. Aquí. Vamos a empezar por el punto 1, antecedentes históricos. Para comprender los orígenes de la psicología del aprendizaje en general y del condicionamiento operante en particular, es preciso tener presente las condiciones históricas que lo hicieron posible. Como ya planteamos en el primer capítulo en la introducción, una de las principales influencias para el análisis experimental de la conducta desde el punto de vista del condicionamiento operante es la teoría de la evolución de Darwin. Desde este punto de vista, los dos postulados principales de su teoría, variación y selección, en cuanto a la manifestación de las características heredadas en los organismos, podrían aplicarse también al comportamiento, ya que del mismo modo este es variable. En su obra The Behavior of Organisms de Skinner, en 1938, es donde plantea Skinner este tipo de mecanismo seleccionador en relación con la conducta. Los acontecimientos ambientales funcionarían en este caso como elementos seleccionadores equivalentes a los propuestos por Darwin. Es decir, entre la variabilidad de la conducta existen respuestas que predominan en determinadas situaciones y momentos concretos. En el caso del condicionamiento operante, el reforzador actuaría como elemento seleccionador de las respuestas más apropiadas en una determinada situación. Así, los procesos de reforzamiento hacen más probable la aparición de una conducta en un tipo particular de circunstancias, a la vez que hacen menos probable su aparición en otro tipo de circunstancias. Punto 1.1. Thorndike y la ley del efecto. El abordaje científico del condicionamiento instrumental comienza con los trabajos de Thorndike. Las aportaciones de Edward Lee Thorndike a la psicología del aprendizaje tiene que ver tanto con su acercamiento teórico como metodológico al estudio de la investigación animal. Es considerado como el primer científico que estudió la conducta operante, aunque él lo llamó aprendizaje por ensayo y error. El conductismo de Watson centró su atención en los reflejos condicionados, focalizando el análisis en los eventos que preceden a la respuesta, aproximación conocida como paradigma estímulo-respuesta. Sin embargo, el interés de Thorndike se centró en cómo los aciertos y fracasos afectaban a la conducta de los organismos. Para este autor, el aprendizaje ocurre porque se fortalecen las conexiones que se forman entre los estímulos y las respuestas cuando dan lugar a un estado de satisfacción para el animal. Esta aproximación fue denominada por él mismo como conexionismo y estaría también encuadrada dentro de lo que se conoce como paradigma estímulo-respuesta. En sus experimentos más conocidos, Thorndike utilizó gatos como sujetos. Colocaba a los animales en diferentes cajas problema, artilugios que consistían en una especie de jaula de la que los animales podían salir activando algún tipo de resorte desde su interior. Cuando el gato accionaba dicho mecanismo, la puerta de la caja se abría, y al salir el investigador le entregaba cierta cantidad de comida. Como vemos aquí en la figura 4.1, una caja problema que utilizaba Thorndike en los experimentos. La primera vez que los animales eran introducidos en la caja problema, tardaban un tiempo considerable en descubrir y poner en marcha el mecanismo que abría la puerta y salir de la caja. En esos primeros intentos, el sujeto se movía por la caja de forma aparentemente azarosa e iba explorando distintos puntos, hasta que en un determinado momento, por casualidad, activaba el mecanismo de apertura. Según transcurrían los ensayos en los que el sujeto repetía la tarea, el tiempo que empleaba en accionar el mecanismo y, por tanto, el tiempo que tardaba en salir de la caja era mucho menor. Como vemos, la medida de Thorndike utilizó para la evaluación de la ejecución del aprendizaje era la latencia de escape, definida como el tiempo que pasa desde que comienza el ensayo hasta que el sujeto consigue salir de la caja y recibir el reforzador programado. Según sus observaciones, la latencia de escape disminuía de forma muy notable a lo largo de los ensayos. La figura 4.2 muestra los resultados de un experimento típico. Como se puede observar en la figura, a lo largo de los ensayos el animal tardaba menos tiempo en accionar el mecanismo y salir de la caja problema. A partir de los resultados obtenidos mediante este procedimiento, Thorndike estableció que la entrega de comida
fortalecía la conexión entre la situación, en este caso los estímulos situados en el entorno de la caja, y la respuesta del animal. Lo denominó ley del efecto. De las muchas respuestas dadas en la misma situación, las que vayan acompañadas o inmediatamente seguidas de satisfacción para el animal, en igualdad de condiciones, se conectarán más firmemente con la situación, de manera que cuando ésta vuelva a presentarse, volverán a presentarse con gran probabilidad. Una cita de Thorndike, de su obra. Entonces, de este modo, Thorndike da una explicación sencilla a este tipo de aprendizajes. Cuando en una determinada situación una conducta va seguida de algo agradable para el animal, al volver de nuevo a esa misma situación, será más probable que la conducta se vuelva a repetir. Así, desarrolló un sistema de aprendizaje basado en una concepción hedonista. Las conductas cuyo resultado fuese algo placentero serían fortalecidas, y las conductas cuyo resultado fuese algo desagradable serían eliminadas. Punto 1.2. El análisis experimental del comportamiento de Skinner. Burrus Frederick Skinner ha sido, si no, el investigador más importante, el principal responsable del aumento del interés en relación con la problemática del reforzamiento. Además de realizar una extensa investigación sobre los principales fundamentos del condicionamiento operante, su trabajo académico dio lugar a la formación de un gran número de investigadores que siguieron desarrollando de forma muy intensa dichos principios. En The Behavior of Organisms, que habíamos citado anteriormente, desarrolla la idea de que los reflejos podrían ser estudiados como conducta más que como un reflejo del sistema nervioso o de la mente. Es aquí donde ya Skinner distingue entre el condicionamiento de los reflejos de Pavlov y el tipo de aprendizaje que había propuesto Thorndike, lo que le llevó a formular que la conducta se regula tanto por el condicionamiento de los reflejos o condicionamiento respondiente como por el operante. A su vez, mientras Thorndike trataba de explicar su aprendizaje por ensayo y error mediante asociaciones de naturaleza interna, Skinner se centró en las relaciones funcionales entre la conducta y sus consecuencias. Para él, tanto el condicionamiento operante como el respondiente debían solo prestar atención al estudio de las relaciones entre los eventos observables y la conducta. Qué listo Skinner ahí, que se dio cuenta de que eran dos procesos diferentes. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Tanto el operante como el respondiente. Espera, déjame dar un sorbito de agua y... Para describir los procedimientos que dan lugar al reforzamiento de conductas, utilizó los términos condicionamiento operante y condicionamiento instrumental. El término operante refleja la capacidad que tiene el individuo para operar sobre su ambiente, mientras que el término instrumental tiene en cuenta el hecho de que la conducta del sujeto es el instrumento para obtener el reforzador. La innovación técnica más importante que introdujo Skinner con respecto a Thorndike fue utilizar en sus experimentos una respuesta que el sujeto podía ejecutar repetidamente sin intervención del experimentador. En el caso de los experimentos con ratas, esta respuesta fue la presión de la palanca, mientras que los experimentos con palomas utilizó el picoteo del animal sobre una tecla. Este tipo de procedimientos experimentales son conocidos como de operante libre, para distinguirlos de los ensayos discretos que utilizaba Thorndike en sus trabajos. En ellos la respuesta puede ocurrir en cualquier momento, y de forma repetida, mientras que el sujeto permanezca en la caja de condicionamiento. La variable dependiente medida y analizada en este modelo es la tasa de respuesta o número de respuestas emitidas por unidad de tiempo, en lugar de la latencia, utilizada por Thorndike como medida del aprendizaje. Como Ahí luego, Dime. más adelante supongo que saldrá es lo que pasa, por ejemplo, con las máquinas tragaperras y esas cosas. Sí, tiene el mismo... Bueno, aparte del Claro. efecto de las luces y demás. Pero sí, caja de Skinner, bueno, la que ya conocemos todos un poco, imagino. Vemos ahí el altavoz, los estímulos luminosos, esa palanca, como le da con la patita, la rejilla que está electrificada y las bolitas de comida o pellet y que vienen de un dispensador de comida. Vale. Luego viene un pequeño resumen de los antecedentes históricos. Bueno, lo leemos igual. Para entender las leyes y procedimientos de condicionamiento operante hay que tener en cuenta la influencia de los autores como Thorndike, así como de la teoría de la evolución de Darwin en la obra de Skinner. Mediante sus experimentos, Thorndike enunció su conocida ley del efecto, que señala que cuando en una determinada situación una conducta va seguida de algo agradable para el animal, al volver de nuevo a esa misma situación será más probable que la conducta se vuelva a repetir.
Skinner es considerado por muchos como el autor más relevante del estudio del condicionamiento operante. Para Skinner, el término operante refleja la capacidad que tiene el individuo para operar sobre su ambiente, mientras que el término instrumental tiene en cuenta el hecho de que la conducta del sujeto es el instrumento para obtener el reforzador. Además de sus teorías, este autor desarrolló la caja de Skinner, que se posibilita el registro de forma continua del comportamiento del animal, sin necesidad de intervención por parte del experimentador. La variable dependiente, medida y analizada, siguiendo este modelo, es la tasa de respuesta o número de respuestas emitidas por unidad de tiempo, en lugar de la latencia, que utilizaba Thorndike como medida de aprendizaje. Vale. Punto 2. Definición de condicionamiento operante. Las leyes del condicionamiento clásico, establecidas por Pavlov, utilizaban como base los reflejos. Sin embargo, para muchas de las conductas que realizan los organismos complejos no es posible identificar un estímulo evocador. Es muy fácil especificar el estímulo que produce la salivación en el perro, pero es mucho más difícil detallar cuál es el estímulo que inicia la conducta de tocar el piano o incluso el de otras conductas más simples, como que una rata presione una palanca para obtener comida. La conducta que ocurrirá en el futuro está determinada principalmente por las consecuencias de la conducta pasada, y las conductas operantes están más relacionadas con lo que sucede después de que ocurran que con estímulos que las provoquen, es decir, son más bien el resultado de las consecuencias que han tenido en el pasado. Por tanto, estas conductas no son elicitadas, sino que son emitidas. Por todo esto, fueron necesarios otro tipo de principios para explicar el desarrollo y mantenimiento de este tipo de comportamientos. Por condicionamiento operante, entendemos el proceso que da lugar a que la probabilidad de una respuesta se vea modificada por sus consecuencias, es decir, por los efectos que tiene el ambiente sobre ella. Veamos esto con el ejemplo más común. Un investigador coloca una rata en una caja de Skinner, ¿no?, en la que dispone de una palanca que está conectada a un dispensador de comida, como antes. Para este animal, el entorno de la caja de Skinner, con sus dispositivos, será las circunstancias o el ambiente. Para el animal, ese entorno, esa caja, con dichos dispositivos, eso que serían las circunstancias o el ambiente. Si la rata, cuando está explorando la caja, por casualidad presiona la palanca, esta activará el comedero y se liberará una bolita de comida. La liberación de la bolita de comida aumenta la probabilidad de que el animal accione de nuevo la palanca para conseguir una nueva bolita de comida. Como vemos, el condicionamiento operante dispone al sujeto en unas circunstancias en las que alguna de sus conductas da lugar a la aparición de un evento. Como consecuencia de la manifestación de este evento, se produce en el sujeto, en nuestro caso la rata, un cambio en la probabilidad de la emisión de dicha respuesta. El término operante se utiliza para caracterizar este tipo de condicionamiento, porque, y a diferencia del condicionamiento clásico, el sujeto interviene u opera en el medio. Lo modifica a la vez que éste modifica el organismo. En estos casos, si el resultado de dicho comportamiento es beneficioso para el animal, la conducta se fortalecerá, siendo más probable que se emita de nuevo en circunstancias parecidas. Sin embargo, si el resultado de la conducta es perjudicial, dicha conducta tenderá a desaparecer del repertorio de conductas del sujeto. Así, podemos decir de forma general que con el condicionamiento operante los organismos aprenden a obtener consecuencias favorables y a eliminar consecuencias desfavorables del ambiente. Este tipo de condicionamiento es tan poderoso que los sujetos no solo aprenden a responder ante una nueva circunstancia con una respuesta que formaba parte de su repertorio anterior, sino que además puede dar lugar a la aparición de respuestas nuevas. Vale. Punto 2.1. La contingencia de tres términos. Bueno, vamos a leer el ejemplo antes de nada. Estamos situados delante de una máquina expendedora de bebidas. Una luz encendida al lado del botón que acciona la entrega de la bebida señala que la bebida está disponible. Cuando la luz está encendida, si introducimos la moneda y apretamos el botón, la máquina nos entregará la bebida seleccionada. Sin embargo, si introducimos la moneda y pulsamos el botón con la luz apagada, no podremos obtener la bebida. Bajo estas condiciones aprendemos que solo podremos obtener la bebida deseada después de introducir la moneda pulsando el botón si la luz está encendida. En este caso decimos que la luz actúa como estímulo discriminativo. Claro, discrimina entre lo que hay y lo que no hay.
Claro, es como una señal que vas a recibir la recompensa si haces X. Claro, porque discrimina entre un sí y un no, por así decirlo, ¿no? Claro. Vale. La contingencia de 3 términos. Para adentrarnos en el estudio del condicionamiento operante es necesario conocer una serie de conceptos y términos que nos permitan establecer los procedimientos utilizados en estos estudios, así como poder asimilar posteriormente las teorías surgidas a partir de estas investigaciones. En el condicionamiento operante se suele mantener que existe una contingencia entre la respuesta y el reforzador, es decir, la consecuencia está relacionada con la presentación de la respuesta. Sin embargo, la conducta operante puede ponerse bajo el control de los estímulos antecedentes, y la descripción de la conducta operante requiere habitualmente de 3 términos elementales y sus interrelaciones funcionales. Estos 3 términos fundamentales son el estímulo discriminativo, la respuesta y la consecuencia. De este modo, la contingencia se redefine como, en presencia de un estímulo específico, el reforzador se presentará si y sólo si la respuesta operante sucede. La contingencia de 3 términos constituye la unidad fundamental de análisis en el estudio de la conducta operante. Vale. Una contingencia entre la respuesta y el reforzador, es decir, la consecuencia está relacionada con la presentación de la respuesta. Sin embargo, la conducta operante puede ponerse bajo el control de los estímulos anteriores. Vale. Punto 2.1. El estímulo discriminativo, el que acabamos de ver antes en el ejemplo. Sí, El de la luz. Vale. Vamos a ver otro ejemplo que aparece aquí. Vale. Una respuesta puede estar controlada por un ED, que intuyo que es estímulo discriminativo, ¿no? Sí. Y un E con el alfa. ¿Esto significa? Eso ya yo no me acuerdo. Bueno, imagino que nos lo pondrán por aquí más abajo. Aquí, estímulo delta, creo que sí. La respuesta se conoce como estímulo delta. Vale, ok. Estímulo discriminativo y estímulo delta. Una respuesta puede estar controlada por un estímulo discriminativo y un estímulo delta. Pensemos en una máquina dispensadora de bebidas en la que introducimos una moneda para comprar un refresco. Una luz verde nos indica que el refresco que queremos seleccionar está disponible y una luz roja que está agotado. La respuesta operante, en este caso, es apretar el botón de selección de la bebida. Como es fácil imaginar, la probabilidad de que pulsemos el botón para obtener la bebida con la luz verde encendida será mucho más alta que la de que pulsásemos el mismo botón con la luz roja, si está encendida. En este caso, la luz verde actúa como estímulo discriminativo. Vale, porque señala la disponibilidad del reforzador en el caso de que se emita la respuesta operante, y la luz roja como un estímulo delta, porque señala la ausencia del reforzador en el caso de que la operante ocurra. Vale, yo antes vale. pensaba que el estímulo discriminativo eran los dos, tanto la luz verde como la roja, que era No. la luz en sí, la luz encendida, tanto fuera roja como verde, sería estímulo discriminativo. El discriminativo es como lo que te he dicho antes, es como una señal de que vas a recibir la recompensa si lo haces. La disponibilidad en sí. Claro, de que Vale. si haces X, la recompensa está ahí. Bien. No me acordaba, era del otro. Vale. Vale, pues entonces estímulo discriminativo y estímulo delta. Y ese estímulo delta, pues en el ejemplo sería la luz roja, porque lo que está señalando es la ausencia del reforzador. La ausencia del reforzador, mientras que en el estímulo discriminativo lo que estáis señalando es la disponibilidad del reforzador. Vale, pues ya me tengo que dar con eso. Estímulo discriminativo, la disponibilidad del reforzador. Estímulo delta, ausencia del reforzador. Vale. Perfecto. Bueno, lo explicarán ahora aquí un poco más tal, pero bueno. A lo mejor es que a lo mejor lo lógico, y lo estoy haciendo un poco al revés, sería leer el texto y después leer el ejemplo. Pero está muy bien porque vas como por lógica relacionando las cosas. Pero esto, si no recuerdo mal, van a machacarlo mucho. Vale. Incluso luego en otras lecturas en educación, por ejemplo, también se vuelve a ver otra vez. Vale, perfecto. Entonces, el estímulo discriminativo. La conducta no se compone siempre de respuestas discretas, sino que, como señalamos, al establecer la contingencia de 3 términos, la deberíamos considerar como la ejecución que ocurre después de un estímulo que en un momento determinado tiene como resultado una consecuencia específica.
Esto nos viene a señalar que los estímulos antecedentes también tienen una gran importancia en el condicionamiento operante. Sin embargo, las claves contextuales juegan un papel bastante diferente que en el condicionamiento clásico. Estos estímulos, en el caso del condicionamiento operante, reciben el nombre de estímulos discriminativos. Vale. Perfecto. En el condicionamiento operante, estos eventos no provocan la aparición de la respuesta, sino que señalan la ocasión para que si la conducta se presenta sea seguida por una consecuencia, es decir, un estímulo, en principio neutro. Puede indicar que una respuesta puede llevar a la aparición de la consecuencia, es decir, indica si el reforzador está disponible. Exacto, bueno, sí, lo que acabamos de leer. Y por tanto informa al sujeto de cuándo ha de responder. En este caso, la luz verde sería el reforzador disponible, lo que sería el estímulo discriminativo. Bien. Y el reforzamiento diferencial implica reforzar una operante en una situación pero no en otra. Vale, el reforzamiento diferencial implica reforzar una operante en una situación pero no en otra. Pero aunque la probabilidad de emitir una operante en presencia de un estímulo discriminativo puede ser muy alta, esto significa que ese estímulo ejerce un control sobre esa respuesta, pero no que el estímulo discriminativo provoque dicha respuesta. Vale, bien, se entiende bien. Por ejemplo, en el sí, ejemplo de la máquina, sí. Tú le das al botoncito haya luz o no haya luz. O sea, si hay una máquina que no tiene ni luz verde, ni luz roja, ni ninguna, tú le das. Pero si ves que tiene una luz que te indica que va a estar ahí, tienes como un paso más. Ya entiendo. Las consecuencias de las respuestas operantes establecen el control que ejercen los estímulos discriminativos. Cuando un estímulo discriminativo es seguido de una respuesta cuya consecuencia es apetitiva, esa respuesta se ve reforzada y ello hace que la probabilidad de que la operante ocurra aumente si en una ocasión posterior dicho estímulo está presente. Cuando una operante no es seguida de una consecuencia reforzante, el estímulo que precede la respuesta se conoce como estímulo delta, que es lo que vimos antes, que es lo que sería la ausencia del reforzador, en este caso la luz roja en el ejemplo. Entonces, cuando una operante no es seguida de una consecuencia reforzante, el estímulo que precede la respuesta se conoce como estímulo delta. En presencia de un estímulo delta, la probabilidad de emitir la operante disminuye. El término control por el estímulo se refiere a cómo los estímulos que preceden a una conducta pueden controlar la ocurrencia de esa conducta. ¿Vale? Se ha entendido bien. Bien. Esta estructura hay veces que puede ser un poco liosa, pero... A mí me resulta más sencillo por ahora lo que voy leyendo que el clásico. Sí, es que esta es más interesante. El clásico es como más pasivo. Aquí es la persona o el animal o quien sea el que opera. El que opera, de ahí el nombre conducta operante, claro. Eso es. Sí. Pero claro, se entiende bien, pero tienes que ir viéndolo bien. ¿Sabes lo que me gusta mucho? Los ejemplos. Los ejemplos es la clave. Es la clave. Es que seguramente suelen ser los mismos ejemplos, suelen ser... Para ciertas cosas te van a decir el típico de la máquina traga perras, de sonido te suena si tú no te pones el cinturón en el coche. Efectivamente. Ese tipo de cositas. Pero pasa lo mismo. Lo que me gusta de estos, aparte lo comparten muchos libros, debe ser en parte pues por el tema de la UNED y demás, las editoriales, pero es el poner el ejemplo continuo. Ese va a ser el mismo ejemplo que se basa todo el día. Sí. Y eso es muy bueno. Muy bueno, sin duda está muy bien. La verdad es que en tema libros, tío, a ver, habrá algunos, no lo sé por ahora, pero los hay muy buenos, tío. Que no me ha gustado, pero la mayoría sí están muy bien. La inmensa mayoría están muy bien, tío. Y se ve precisamente por eso, porque como es un grado a distancia, el manual tiene que suplir la no presencialidad, quiero decir. Sí, entonces, por eso también suelen ser un poco más largos, te tienen que explicar con mucho detalle, mucho ejemplo, explicando muchas cosas. Exactamente, esa es una de las cosas que yo dudaba y siempre pensaba, joder, ¿por qué los de esta presencial tienen un libro de 200 y algo y yo tengo uno de 600 o de 500? En parte por eso. Y claro, ahora lo pienso y tiene razón, es porque esa forma de suplirlo también tiene que, claro, si tienes que explicar las cosas un poco más entendiendo, pues va a ocupar más, claro.
Magnífico todo. La respuesta. En el caso del condicionamiento instrumental, la respuesta operante se define por los efectos que provoca en el ambiente. Cuando una respuesta produce el mismo efecto que otra respuesta, estaremos hablando de la misma operante. La operante se define por su función y no por su forma o topografía. Es decir, las respuestas que producen los mismos efectos sobre el ambiente son ejemplos de la misma operante. En el caso de la presión de palanca que ejercen las ratas para conseguir comida en una caja de Skinner, los animales pueden presionar la palanca con el morro o con la cola. Las dos respuestas producen los mismos efectos, que se libere una bolita de comida. Y por ello son ejemplos de una misma operante, como señaló Skinner. El término enfatiza el hecho de que la conducta operante sobre el ambiente para generar consecuencias. Las consecuencias definen las propiedades en función de las cuales las respuestas se consideran similares. El término se usará como adjetivo, conducta operante, y como sustantivo que designa la conducta definida por una consecuencia dada. Vale. Cita de Skinner. Cuando hablamos de la conducta, esta puede ser muy compleja y adoptar distintas formas, lo que es la topografía, teniendo la misma función. Un ejemplo puede ser ponernos un gorro para no tener frío en la cabeza. El gorro nos lo podemos poner con el brazo izquierdo o con el brazo derecho, desde adelante de la cabeza, desde atrás, y todas estas conductas formarían parte de la misma clase de respuesta. Cuando hablamos de clase de respuesta, nos estamos refiriendo a cualquier forma de ejecutar una conducta con una función similar. En nuestro ejemplo, evitar tener frío en la cabeza. Vale, son distintas formas, pero que van a llevar a un mismo núcleo común. De distintas formas, pero que tienen la misma función, vamos. Sí, el objetivo es el mismo, pero Exacto. le puedes dar a la palanca con un pie, con el codo o con la frente. Vale, perfecto. Bien, pues estas respuestas pueden ser físicamente parecidas, pero no siempre tiene que ser así. Un ejemplo de ello es cuando pedimos verbalmente a alguien, que alguien haga algo, o cuando lo hacemos nosotros. Ambas conductas formarían parte de la misma clase de respuesta, aunque la forma o topografía de estas respuestas es muy diferente. Vale. Simplemente es una aclaración de la respuesta. Sí. Luego, el reforzador. Para el condicionamiento instrumental, el término reforzador debe dar cabida a la gran variedad de estímulos y eventos que poseen la capacidad de reforzamiento de una conducta. De este modo, el reforzador no puede definirse simplemente según sus características físicas, sino más bien en funciones de los efectos que éste tiene sobre la conducta. Según esta definición funcional, un reforzador es cualquier suceso o evento que, al hacerse contingente con una respuesta, cambia la probabilidad de aparición de esa respuesta en el futuro. Sobre esta cuestión veremos una discusión más específica en capítulos posteriores. Bueno, pues lo dejamos para Un más tarde. reforzador puede ser algo físico, como... Es que esta asignatura, cuando la estudié, la pensaba mucho con mi perro, por ejemplo. Claro. Y claro, tú puedes al perro darle una chuche de esta del perro tal, Sí. también puedes acariciarle o decirle, ay, qué bien lo has hecho. Y Entiendo. siguen siendo reforzadores los tres. Son distintos, pero refuerzan. ¿Mm? Claro. Vale. Claro, es lo que dice aquí. El reforzador debe dar cabida a la gran variedad de estímulos y eventos que posee la capacidad de reforzamiento de una conducta. De este modo, el reforzador no puede definirse simplemente según sus características físicas, sino más bien en función de los efectos que éste tiene sobre la conducta. Claro, el reforzador lo que va a hacer es que se produzca reforzamiento. Y el Claro. reforzamiento es que esa conducta se vuelva a repetir. Claro, y el hecho de que tú le acaricies puede ser lo mismo que darle una chuche, que darle... Claro. Claro. Pero eso sería un reforzamiento como positivo, ¿no? Sí. Vale. Me estoy adelantando ya. Vale. Reforzamiento Sí, condición. Sí. Está bien, porque ahí tú le estás proporcionando algo. Sí. Por ejemplo, el reforzamiento negativo sería lo que decíamos antes del coche. Claro. O sea, tú escuchas el pitido del coche que te está avisando, no llevas puesto el cinturón, y te Claro. lo pones. Y ya quitas ese sonido que es molesto. Claro. Pero te está reforzando. Ese sería un reforzamiento negativo, ¿no? Claro. Vale, vale. Porque tú sí como que repites la conducta, pero para quitar algo malo. Claro, repites la conducta, pero es porque quieres suprimir algo negativo que te está afectando a ti. Eso es. Vale.
No, sí, se entiende bien, no tiene mucha historia. Pero bueno, es importante. Son detallitos, pero como te saltes uno o dos, la lías, porque Sí, no porque entiendes luego nada. hay mucha gente que se lía con reforzamiento positivo, castigo positivo, reforzamiento negativo, castigo negativo, pero si lo pillas desde el principio, luego es mucho más fácil. Vale. Menos mal que te tengo a ti, chaval, si no. Reforzamiento, Pero reforzamiento condicionado. Es importante tener en cuenta, en relación con el análisis de la conducta humana, que muy frecuentemente no es controlada por reforzadores primarios, como puede ser la comida, sino por eventos cuyos efectos dependen de la historia del reforzamiento. Los elogios o cumplidos que nos hacen, las críticas o juicios que hacen sobre nuestro comportamiento o el dinero son consecuencias que pueden fortalecer o debilitar la ocurrencia de una conducta. Este tipo de eventos adquieren los efectos que producen debido a las experiencias que la gente ha tenido con ellos a lo largo de sus vidas, y ello hace que la misma consecuencia pueda tener efectos distintos dependiendo de la experiencia personal del sujeto. Un ejemplo de ello son las recompensas monetarias. Para unas personas el dinero puede ser muy importante, pero para otras lo es menos, aunque en las sociedades occidentales sea bastante importante para casi todos, ya que la comida y la comodidad, en este caso, dependen de él. Ello me hace recordar una película de Woody Allen en la que uno de los personajes le decía a otro: yo no canto por dinero, canto por placer, sí, me acuerdo. Y el otro personaje al momento le contestaba: pero el dinero da mucho placer. claro, pero cada recompensa le proporciona una tal Sí, sí, sí. diferente. Sí. Como venimos señalando, un reforzador puede ser definido como un evento cuya entrega aumenta la frecuencia de una respuesta con la que es contingente. El componente crítico es la influencia en la tasa de respuesta, no lo que el estímulo o evento es en realidad. En el caso de condicionamiento operante, de forma similar al condicionamiento clásico de segundo orden, se puede producir el fenómeno del reforzamiento condicionado, también llamado reforzamiento secundario. En este caso, un estímulo o evento que originalmente no es reforzante, como puede ser pues una luz o un sonido, puede adquirir capacidad de reforzamiento mediante la asociación repetida con otro que era previamente reforzante. Hablamos entonces de reforzamiento condicionado, cuando una conducta se fortalece debido a sucesos que tienen un efecto que depende de la historia del reforzamiento de ese sujeto. El aspecto central, aquí, implica una correspondencia entre un evento arbitrario y un reforzador que es efectivo en el momento actual. Cuando este evento arbitrario es capaz de aumentar la frecuencia o la tasa de una respuesta, a este tipo de reforzamiento lo denominamos reforzamiento secundario o reforzamiento condicionado, es lo mismo. Vale. Cuando estos procedimientos para el estudio del reforzamiento condicionado se llevan a cabo en el laboratorio, los resultados encontrados en los experimentos son en muchos casos contradictorios. Uno de los problemas más habituales es que cuando entran en juego los procesos de extinción, los reforzadores condicionados pueden perder su efectividad en poco tiempo y mantener su capacidad reforzadora durante pocas respuestas. Sin embargo, otros investigadores han demostrado que el reforzamiento condicionado que proporciona la luz situada junto al comedero de la caja de Skinner es efectivo para mantener el picoteo incluso en situaciones experimentales en los que los animales tienen que picotear una tecla hasta 300 veces para que la luz se encienda. Aunque hasta el momento la investigación de laboratorio no ha arrojado resultados del todo concluyentes en cuanto a la duración del reforzamiento condicionado, la experiencia con el reforzamiento condicionado en la vida diaria sugiere que eventos de este tipo pueden reforzar gran cantidad de conductas sin extinguirse. La conducta de los animales está conformada por secuencias de conducta complejas, que son mantenidas en muchos casos por reforzamiento condicionado, y esto es bastante evidente en la especie humana, en la que multitud de conductas se mantienen día a día como consecuencia del reforzamiento condicionado. ¿Vale? Eso está bien. Yo cuando estudié la asignatura decía, joder, que es todo de ratas y gatos y no sé qué, pero no. También nosotros seguimos siendo animales y nos pasa igual. Sí, sí, claro. Vale, punto 2.2. Aclaraciones. Reforzador, reforzamiento. A ver qué es esto. En cuanto a la distinción entre reforzador y reforzamiento, debemos tener clara la diferencia entre el evento, que es el reforzador, y el procedimiento o proceso, que es el reforzamiento. Bueno, sí, se entiende.
Es importante aclarar que el reforzamiento produce incrementos en la conducta y los reforzadores son los eventos que hacen que el reforzamiento produzca esos efectos. Cuando el procedimiento disminuye, la conducta se denomina castigo y los eventos utilizados cuando la conducta se presenta son de naturaleza aversiva. En la lengua inglesa existe el término punisher, bueno, sí, el castigador, ¿no? Para referirse a estos eventos cuya traducción al español sería castigador. Vale, bien. Aunque este término no se suele utilizar en los manuales de psicología del aprendizaje editados en castellano. En el contexto del control aversivo, utilizar el término reforzador negativo puede ser confuso, si no incorrecto, para referirse a eventos aversivos. La utilización del término consecuencia es menos confusa, por lo que en estos casos debería utilizarse el concepto consecuencia apetitiva, que es el reforzador, y consecuencia aversiva o punitiva, que sería el castigo. Vale. Respuesta discreta operante libre. Punto 222. Algunos de los procedimientos utilizados en los estudios sobre condicionamiento operante en la actualidad son similares a los empleados por Tornick en sus experimentos. En estos experimentos los ensayos comienzan en el momento en el que el sujeto es dispuesto en el aparato y éste puede únicamente emitir y el investigador registrar una respuesta en cada ensayo. En estos procedimientos, denominados de ensayo discreto, la variable dependiente suele ser la latencia de respuesta y el experimentador tiene que intervenir para ubicar al animal en el aparato al final y al comienzo de cada ensayo. Por ejemplo, en un laberinto en T, como mostrado en la figura 4.4 que vemos aquí, el experimentador coloca la rata en un brazo de salida y recoge al animal en el momento en que obtiene el reforzador en el brazo en el que haya sido dispuesto. Los procedimientos de ensayo discreto requieren mucho trabajo por parte del experimentador y consumen gran cantidad de tiempo. Además, en un día solo se puede llevar a cabo un pequeño número de ensayos. Como ya señalamos anteriormente, una de las principales innovaciones introducidas por Skinner en la investigación del aprendizaje fue implementar la posibilidad de que el sujeto pueda emitir la respuesta de forma repetida, sin la intervención del investigador utilizando una caja de Skinner típica. De forma tradicional, en este tipo de investigación se utiliza la tasa de presión de palanca o tasa de respuesta como variable dependiente para la medida del aprendizaje. Estos procedimientos se conocen como procedimientos de operante libre, y a diferencia de los del ensayo discreto anteriormente descritos, los sujetos pueden emitir la respuesta de forma constante sin que el investigador tenga que manipular al sujeto entre ensayo y ensayo. Bueno, aquí aparece esa figura, la 4.4 del laberinto en T, vamos, en forma de T, con la salida cuando vamos aquí a la rata y el punto A y punto B. Vale. Topografía, función. La conducta se puede clasificar en términos estructurales o funcionales. Desde el punto de vista estructural, el análisis de la conducta pone el punto de mira en la topografía o forma de la respuesta. Y así, cuando hablamos de la topografía, nos estamos refiriendo a las propiedades o características físicas de una respuesta, entendiendo esta no como un movimiento discreto de un músculo, sino como una secuencia de movimientos que ocurren en el tiempo. Un ejemplo de ello serían los movimientos que realizamos con el brazo para empujar una puerta. Podemos hacerlo con un movimiento del codo, lo podemos hacer con la mano o incluso darle una patada con la pierna. Además, estos movimientos los podemos hacer más deprisa o más despacio. En este caso, la respuesta, empujar la puerta, vemos que puede tener diferentes formas. Desde la óptica del condicionamiento operante, la topografía de respuesta está relacionada con las contingencias del reforzamiento, es decir, las consecuencias de una respuesta pueden modificar su forma. Por ejemplo, es menos probable que empujemos una puerta con la pierna en una situación socialmente comprometida y más probable que lo hagamos con la mano. O que si tenemos prisa, la empujemos más deprisa que si no la tenemos. O si queremos evitar hacer ruido. Por estos motivos, en términos generales, la topografía es una función de las contingencias de reforzamiento. Sin embargo, cuando hablamos de la función, nos referimos a las relaciones de la respuesta con los estímulos antecedentes y las consecuencias de la misma. Desde esta aproximación, la conducta es la ejecución de una respuesta que sigue a un estímulo específico y que tiene como resultado algún tipo de consecuencia.
De esta forma, dos respuestas con la misma topografía pueden tener una función diferente y dos respuestas con distinta topografía pueden tener la misma función. Siguiendo el ejemplo anterior, podemos empujar una puerta con la mano o la podemos empujar con el codo, y en ambos casos la función de la respuesta es empujar la puerta, lo que dijiste tú antes, de hecho. Sí. En el mismo ejemplo. Lo que decían de ponerse el gorro, eso es lo mismo. Sí, exacto. El control que ejerce un reforzador sobre una conducta operante puede estar limitado por la topografía de la respuesta. Por ejemplo, la comida como reforzador ejerce poco control en la conducta de lavado de la cara, rascado del cuerpo o el marcado territorio en los hámsters. Mientras que sobre cavar, escarbar y alzarse sobre las patas traseras ejerce un control muy preciso. En otros casos, las relaciones funcionales entre diferentes topografías de respuesta son similares entre ellas y se observan diferencias cuantitativas más que cualitativas. En las palomas, a la hora de ingerir líquidos o sólidos, la topografía de los movimientos de la mandíbula es bastante característica y estereotipada. Cuando beben, su topografía se caracteriza por tasas de 4 a 7 aperturas por segundo y aperturas del pico con valores relativamente constantes de 1 a 3 milímetros. Sin embargo, cuando comen, los picoteos se producen de forma general, sobre 3 por segundo, y las aperturas son proporcionales al tamaño del objeto ingerido. Estas cuestiones nos ponen también de relieve las limitaciones que pueden imponer la biología al condicionamiento de algunas respuestas, cuestión que veremos en mayor profundidad en los siguientes apartados. Vale, punto 224. Instancia de respuesta y clase de respuesta, que es la unidad conductual. Ya Skinner describió las relaciones conductuales como la correlación entre una clase de estímulos y una clase de respuestas. Desde esta perspectiva, estamos entendiendo la conducta desde un punto de vista molar. La conducta operante se define por las relaciones funcionales entre clases de respuestas y las consecuencias ambientales. Una clase de respuesta se refiere a todas las formas en las que la ejecución de la respuesta puede llevar a una función similar. Sin embargo, una definición completa de la conducta operante necesita diferenciar entre lo que es una clase de respuesta y lo que son las respuestas particulares o instancias de respuesta, punto de vista molecular. Una instancia de respuesta es la unidad mínima de conducta y se refiere a la ocurrencia particular y específica de una respuesta, teniendo en cuenta además su topografía. Es lo que sería una instancia de respuesta, es la unidad mínima de conducta y se refiere a la ocurrencia particular y específica de una respuesta teniendo en cuenta además su topografía. Así, podemos especificar: la rata presionó la palanca de la caja de condicionamiento con la pata delantera derecha a las 10:50, señalando una instancia de respuesta, o utilizar la clase presionar la palanca, independiente del momento concreto en el que ocurrió la instancia y sin tener en cuenta la topografía. Punto 225. Interacciones clásicas y operantes en el control de la conducta. Cuando se pone en marcha un procedimiento de condicionamiento clásico, solo se necesita identificar un estímulo, el estímulo incondicionado, que provoque una respuesta, por lo general común a la especie a la que pertenece, y presentar al sujeto dicho estímulo emparejado con otro estímulo condicionado, en principio neutro, que no provoque esa misma respuesta. Es decir, estaríamos ante un caso de aprendizaje relativamente pasivo, ya que el sujeto solo necesita ser expuesto a los estímulos para que el aprendizaje ocurra. Sin embargo, para llevar a cabo un procedimiento de condicionamiento operante es necesario que el sujeto sea activo, es decir, que emita algún tipo de respuesta. Para poder reforzar o castigar una conducta es necesario que la conducta ocurra, que se presente con una cierta probabilidad, ya que en ausencia de ella no se podrá instaurar una contingencia sobre esa respuesta. Es decir, no se podrá establecer una relación entre esa conducta y otro acontecimiento ambiental. Cuando la probabilidad de ocurrencia de una respuesta es baja, como por ejemplo de una paloma picotee una tecla en una caja de Skinner, si no lo ha hecho previamente, podemos esperar a que ocurra la respuesta por casualidad, para poder reforzarla. Pero esto nos puede llevar mucho tiempo. Una de las soluciones existentes para hacer aumentar la frecuencia de una respuesta de baja ocurrencia y poder aplicar una contingencia instrumental sobre ella es mediante el automoldeamiento. Concepto importante, automoldeamiento. Un procesamiento ya descrito en el capítulo 2, en relación con el condicionamiento clásico. Esta técnica consiste en implementar en un primer momento un procedimiento de condicionamiento clásico excitatorio, apetitivo, emparejando un estímulo inicialmente neutro, como puede ser la iluminación de una tecla,
con la presentación de comida. La comida en este caso actúa como un estímulo incondicionado, que provoca respuestas con diferente topografía en función de la especie. Por ejemplo, en los roedores promueve la manipulación de la comida con las patas delanteras y las palomas el picoteo. La presentación de la comida en el momento en el que la tecla está iluminada le confiere a esta última propiedades de estímulo condicionado y, por tanto, la capacidad de elicitar por sí misma una respuesta similar a la provocada por la comida. Una vez que la luz provoca esa respuesta, podemos someterla a control operante, haciendo que la comida solo se presente si la paloma picotee la tecla. De esta forma, la luz, que en un principio funcionaba como estímulo condicionado, se convierte en un estímulo discriminativo, que correlaciona con la presentación del reforzador, lo que sería la comida, cuando el animal presiona la palanca, que sería la respuesta operante, como ya sabemos. Distinguir la respuesta condicionada de la respuesta operante no es tarea fácil. Sin embargo, una vez finalizado el procedimiento, podríamos decir que empezó siendo una respuesta condicionada clásicamente, como dijimos, y terminó siendo una operante. Claro, porque realmente utilizaron la respuesta condicionada clásica para que presionase la palanca, dándole comida. Entonces, eso sería, esa parte sería la clásica, pero después acabó siendo operante, aunque topográficamente las respuestas sean indiferenciables. Por esta razón, la iluminación de la tecla tiene una doble función. Es un estímulo discriminativo, en el sentido de que señala la ocasión para que la respuesta operante sea reforzada, y actúa a su vez como un estímulo condicionado, porque elicita una conducta condicionada clásicamente. Este ejemplo ilustra cómo ciertas respuestas inicialmente condicionadas clásicamente pueden posteriormente caer bajo el control del operante, y por tanto depender del efecto que producen y del estado de privación del sujeto. Qué chulo, eso mola. Claro, es que aunque parezca el condicionamiento clásico más simple o tal, luego esto es lo que nos pasa, por ejemplo, en la ansiedad y ese tipo de cosas. Ah, amigo. Todo esto, aunque parezca como muy básico y tal, es lo que fundamenta luego todo. Sí. Vale, perfecto. Acabamos esto. Una de las razones por las que se dan relaciones de interacción entre el condicionamiento clásico y el operante es porque los acontecimientos ambientales actúan sobre los sistemas neurofisiológicos de los organismos de forma global y no sobre un sistema concreto. Aunque analicemos de forma separada las respuestas condicionadas clásicamente de las respuestas operantes, la influencia de estas contingencias tiene lugar sobre todo el organismo. Cuando la tasa de una respuesta aumenta por un proceso de reforzamiento, el reforzador presentado es contiguo con cualquier otra actividad del individuo. Del mismo modo, cuando se presenta un estímulo condicionado o un estímulo incondicionado, también puede estar ocurriendo algún otro tipo de actividad distinta de la respuesta condicionada en ese momento, y que pueda ser reforzada. Podríamos argumentar que diferenciar entre el condicionamiento clásico y el operante es en parte artificial, ya que ambos tipos de procesos estarían ocurriendo simultáneamente, y que la interacción del organismo con el ambiente es más complicada que las apreciaciones que hacen estos dos modelos. Sin embargo, esta distinción ha sido eminentemente práctica para el desarrollo de la investigación en aprendizaje. Además, neurobiológicamente se ha sugerido que ambos tipos de aprendizaje podrían estar mediados por diferentes mecanismos a nivel celular, lo que nos señalaría que si el cerebro procesa de forma distinta las asociaciones que se producen en ambos tipos de aprendizaje, deberíamos considerarlos como fenómenos distintos. Finalmente, es preciso señalar que la diferenciación neurobiológica de ambos fenómenos es todavía fuente de numerosas discusiones. Vale, bueno, este es el resumen de antes, no vamos a leer, que es exactamente lo mismo. Simplemente nos está resumiendo un poquito pues lo que fuimos leyendo, pero yo creo que ya lo leímos tan lentamente que se entiende bien. Es al final el automoldeamiento y demás, lo que ya hemos dado. Vale, pues lo dejamos por aquí, o el punto 3, porque creo que son... ¿Cuánto eran? 4 puntos o por ahí el tema este. No lo sé, no ¿No? parece muy largo, ¿no? La verdad es que no sé, voy a mirar. Nos quedamos en la 174, vale. A ver, dimos unas cuantas cosas. Sí, 4 puntos son, entonces si llegamos al 3 estamos en la mitad. Punto 3 y punto 4... Sí, en 2 vídeos se hace esto perfectamente. Vale, pues lo dejamos... ¿En cuál era? 174 creo. Sí, 170. 174, 75. Bueno, en el libro es 177, pero
Pero bueno, se entiende bien. Sí. Vale, pues lo dejamos por aquí. Procedimientos básicos de condicionamiento operante. Aquí ya entramos en procedimiento a seguir. No, pues está bien, ¿eh? Se entiende bien. Como ibas explicando tú también, me ayuda mucho. Sí, yo intento ponerte algún ejemplillo ahí que pueda echarte una mano. Sí, porque, a ver, Espero no liarte mucho. no, todo lo contrario, todo lo contrario. Vienen muy bien ya los ejemplos. Yo creo que con el libro se entiende, ¿sabes? Lo Sí, repasas un poquito sí, sí. más, 2 veces o por ahí y lo entiendes igual. Pero bueno, contigo mejor todavía. Vale, pues lo dejamos por aquí y el próximo día hago la otra parte del tema y ya lo acabamos también. Vale. Bueno, pues eso. Hasta la próxima y chau, chau. Chau, chau.